versículo 11. Dice la Biblia, perdón, 5:1, hermano, 5:1. ¿Está la iglesia? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos tal como está escrito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, repita eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios? Aleluya, fuerte esas palmas al Dios eterno. Tome asiento. He visto en el caminar cristiano, en los años que tengo, que el enemigo le toma mucha ventaja al pueblo de Dios. Y quisiera traer a sus oídos esta tarde, pueblo de Dios, una gran verdad de la cual tenemos que apoderarnos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue llamada a tener autoridad sobre toda fuerza del mal. La iglesia debe ejercer esa autoridad. Todo aquel que tiene autoridad y no la ejerce, posiblemente esa autoridad se disipe. Y la iglesia no puede perder esa autoridad. Y por eso hoy quiero hablarle no solamente a usted, sino a todos aquellos que me van a escuchar por las redes sociales. Al final de este mensaje quiero ministrar esta palabra en algunos de nosotros que tal vez la habíamos olvidado, o tal vez necesitábamos como rasgarlos más de esta palabra. Una de las grandes necesidades del hombre es la justificación. Y quiero estar bajo el tema la necesidad de la justificación. Diga conmigo, la necesidad de la justificación. Repítalo fuerte, la necesidad de la justificación.
Este es un tema que el cristiano que se doctrina conoce. Usted sabe que por Cristo nosotros fuimos ya justificados con el Padre. Y sin Él nadie podría ser justificado con el Padre. Pero quiero hablarte cuál era la condición que usted y yo teníamos sin Cristo, o cuál es la condición que la persona tiene sin Cristo. Primeramente quiero decirle a usted como iglesia lo que decía Job. Job decía en los tiempos antiguos, recuerde que Job fue uno de los hombres más sabios. Él decía: ¿y cómo se justificará el hombre? Con Dios. Estas palabras concluían de que la salvación no podía ser por obras. Job, aunque era muy temeroso, Job entendía que el hombre no podía salvarse por obras, ni salvarse por ningún mérito personal. Tenía que el hombre ser impactado con una justicia que fuera el propio Dios quien la produjera y no el hombre. Y por eso este hombre decía: ¿y cómo se justificará el hombre a Dios? Eso significa que el hombre, cuando está en pecado, vive condenado. Y sin Cristo, ese hombre, sin esa justicia que es en Cristo, ese hombre jamás podría experimentar el milagro de la justificación. Y por eso es que este tema es un tema muy importante, porque cuando usted comprende esta bendita verdad, el enemigo completamente estará desarmado y no podrá hacerle daño a ninguno que se adueñe de este beneficio. Imagínese usted una persona sin Jesucristo queriéndole probar a Dios que él merece ser salvo sin Jesucristo. Imagínese una persona queriendo explicarle a Dios de que él merece la salvación evadiendo a Jesucristo. Sería una locura. Imagínese usted una persona tratando de fundamentar una acción delante de Dios que demuestre que él merece ser justificado y salvado evadiendo a Cristo. Imagínese una persona generando una idea para que Dios lo pueda meter al reino de los cielos y lo salve, y querer convencer con una idea a Dios evitando a Cristo. Imagínese un hombre comportándose, aleluya, o demostrando un comportamiento mediante sus razones convincentes y manifestando esa conducta separado de Cristo, decir que él tiene que ser salvo. Imagínese una persona haciendo un documento y diciéndole a Dios: mira, este es el documento por lo cual yo tengo que ser salvo, separado de Cristo. Imagínese una persona haciendo hechos o tratando de demostrar que está en lo correcto y tratar de convencer a Dios que está en lo correcto, separado de Cristo. Imagínese una persona queriendo ser salva, aleluya, valiéndose, aleluya, de algún documento que él ha creado, pero no a través de Jesucristo. Eso es lo que el tema de la justificación quiere demostrarnos a nosotros en esta preciosa hora de la tarde. Es imposible que el hombre se pueda justificar a Dios, amado hermano. Es imposible. El hombre, aleluya, tiene que saber cuál era la condición en la que Dios lo miraba antes de Jesucristo. Hablaremos un poco de la condición antes de nosotros ser justificados. La Biblia en Romanos 3:10 dice
que Dios dijo que no había justo ni aún uno. Eso es lo que la palabra dice. No había justo ni aún uno. No hay quien entienda, dijo Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vea que la condición del hombre era completamente pecado, perdición y condenación. El hombre separado de Jesucristo es pecado, condenación y perdición. Eso es lo que es el hombre sin Cristo y lo que éramos todos nosotros. Éramos injustos. Aleluya, éramos pecadores. La Biblia en Romanos nos dice que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, nos destituyeron de la gloria de Dios. Estábamos fuera, sin salvación, sin esperanza. El apóstol Pablo le dice a los efesios: por tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo, estoy hablando del tiempo pasado, antes de Cristo, ¿en qué condición estábamos? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza. Escuche eso, los que no quieren amar a Cristo. Estábamos como sin esperanza. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y mire la noticia: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo estábamos en otros tiempos? Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hay hombres que creen ser salvos y creen que se van a salvar separados de Cristo. Hay hombres que se justifican, hay mujeres que se justifican, hay jóvenes, ancianos, padres, madres, mucha gente que se justifica. Todos nosotros los lectores de la palabra sabemos que hay un juicio donde Dios juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Y todos nosotros sabemos, aleluya, que no podemos justificarnos ante Dios. Y dice la palabra, amados hermanos, que hubo otro hombre que también nos hace ver que el hombre no puede justificarse. No solo Job. Este hombre es el carcelero al que Pablo y Silas le predicaron allá en Filipo. Cuando el carcelero ve que las cárceles se abrieron y ve que los presos no estaban, aunque estaban en un rincón ahí, el carcelero quiso matarse. Pablo le detuvo y le dijo: no lo hagas, aquí estamos. Y el carcelero le hizo una pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que toda persona va a decir, amados hermanos, cuando la persona entienda que no puede justificarse ante Dios. La gente que sabe que no puede ser salvo por el dinero que tiene, que no pueden ser salvos por los teneres materiales, la gente que sabe que no puede ser salvo por los lujos de la vida, esta persona va a preguntar como este carcelero y va a decir un día: ¿cómo puedo ser salvo? La gente que no se está justificando es gente que se está preguntando: ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Pero la pregunta más poderosa es: ¿cómo puedo ser salvo? Este hombre entendía que se necesitaba una justicia de parte de Dios, que el hombre por los méritos que hiciera, por las posiciones sociales que tuviera, por los rangos de vida que pudiera, por las escalas de bendición que terrenalmente tuviera, el hombre no puede hacer el camino hacia el cielo.
Era Dios que tenía que mostrar el camino para que el hombre fuera salvo. Y por eso es que todos debemos de decir: ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Todos los humildes dirán esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé si usted en la encrucijada donde se encontraba un día, usted dijo eso. Yo no sé si usted se hizo esa pregunta y dijo algún día: ¿cómo puedo cambiar del vicio? ¿Cómo puedo cambiar de la vida que ya no quiero? ¿Cómo puedo yo salvarme? ¿Cómo puedo yo, aleluya, ir al cielo? Se lo aseguro que todos nosotros que nos preguntamos esa pregunta, mostramos humildad, mostramos un espíritu humilde. Porque hay hombres y mujeres que se están justificando. Hay unos que dicen que no necesitan venir a Cristo. Hay unos que dicen, amado hermano, que no lo necesitan. Hay otros que lo niegan. Hay otros que lo blasfeman. Y hay otros que, aunque Cristo está vivo, ponen la fe en otras cosas que no son dioses. Pero de una u otra manera el hombre sigue justificándose. La gente, amado hermano, hoy adora muchas veces lo que no es Dios, la semejanza de Dios, los palos, las piedras que están siendo alabadas. Y el hombre ha creado su propia ideología, su propia filosofía. Pero yo vengo a decirles a todos que el único que salva es Jesucristo. El único que restaura nuestra vida es Jesucristo. El único grande y poderoso que es digno de ser alabado se llama Jesucristo. Bienaventurado aquel que ha creído en Jesucristo. Bienaventurado aquel que ya es salvo por medio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él se lo merece todo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante. Pregunta que todo ser humano debe hacerse. Bienaventurado aquel que se hace esta pregunta. No importa si la hacen en un hospital. No importa si se la hacen en una cárcel. No importa si la hacen en un momento de desespero o en un momento difícil de su vida. Lo importante es que el hombre se la haga. Qué importante fuera que el marihuanero, que el drogadicto, que el que está en la pandilla, que el que está en el cártel de la droga se haga esta pregunta: ¿cómo puedo salir a ser salvo? Qué importante sería, aleluya, que los hombres que no saben gobernar su casa o las mujeres que están en novicios, aleluya, se hicieran esta pregunta tan importante para el ser humano: ¿cómo puedo ser salvo? Eso está diciendo que el hombre sabe que sin Cristo se va a perder. Y esto es la realidad de lo que la Biblia nos dice: el que no acepta a Cristo se perderá. Y eso no hay quien lo evite. Por eso es importante que los amigos que me oyen se hagan esa pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Y también nosotros como cristianos tenemos que saber que esa pregunta un día la hicimos: ¿cómo podemos ser salvos? Ambos hombres, tanto Job como este carcelero, expresaron la pregunta de mayor trascendencia que se puede formular: ¿cómo podemos ser salvos? ¿De qué manera puede el hombre cancelar su deuda por el pecado para con Dios? ¿De qué manera el hombre puede estar seguro que ha sido aprobado por el Hacedor? Bueno, ¿de qué manera el hombre puede cancelar esa deuda? Hermano, número uno, creyendo al Evangelio. El Evangelio no es cualquier noticia, hermanos. El Evangelio es el mensaje de salvación que presenta el camino a la salvación, el cual es Jesucristo. Y por eso, cuando alguien quiere responder esta pregunta:
¿De qué manera puede el hombre cancelar su deuda con Dios? Este hombre tendrá que ir al libro de Romanos. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en la epístola de los Romanos, la que presenta el plan de salvación de una forma detallada y sistemática. El tema del libro de Romanos está encerrado en el capítulo 1, 16 al 17. Todo el libro, el centro del libro está enfocado en el capítulo 1, 16 y 17 de Romanos. Porque Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es bulla, el evangelio no es vagancia, el evangelio es para salvación. El evangelio llegó para salvar al hombre. El evangelio no es cualquier noticia. Celebre el evangelio en esta tarde, pueblo de Dios. Celebre un momento el evangelio. El evangelio no es religión. Por eso en esta iglesia no nos avergonzamos del evangelio. Por eso nosotros los cristianos no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No solo es una noticia, es poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Solo en el evangelio el hombre encontrará la verdad. Solo en el evangelio usted va a cambiar. La política no lo va a cambiar. La psicología no lo va a cambiar. El sistema no lo va a cambiar. Los tiempos no van a mejorar. Lo único que mejora a la familia, lo único que mejora al joven, lo único que mejora el matrimonio, lo único que mejora la nación, lo único que manifiesta poder de Dios es el evangelio. Bendito el evangelio. Bendito el evangelio. Gloria al evangelio. No nos avergoncemos del evangelio. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Bienaventurado aquel que cree al evangelio. Bienaventurado aquel que acepta el evangelio. Bienaventurado aquel que está en el evangelio. Bienaventurado aquel que ejerce el evangelio. Aquel que sabe lo que es el evangelio. Bendito sea. Bendito es. Aleluya. Oh, gloria. ¿Cuántos tenemos el evangelio? Yo no creo que usted tenga el evangelio. Usted está igual que como vino. Aleluya. El evangelio es poder de Dios. En usted hay poder de Dios. En usted hay poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el Padre. El evangelio es salvación al que cree. Aleluya. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Es importante que el que quiera ser salvo crea en el evangelio y cree en Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Padre por su bendito evangelio que ha llegado a la tierra. Un evangelio poderoso. Dice que salva primeramente al judío y también al griego. Porque en el evangelio, escuchen lo que hay en el evangelio. En el evangelio hay salvación. Y segundo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, en su propia justicia usted no puede ser salvo. Necesitábamos una justicia. La justicia de Dios es la que nos podía salvar. Y dice la palabra que el evangelio trae salvación porque manifiesta una justicia de alguien y que por medio de la fe usted y yo la vamos a conocer. Aleluya. Y el justo por la fe vivirá. Esto puede expresarse de manera siguiente: que el evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. Diga conmigo: el evangelio es el poder de Dios
para salvar al hombre. Porque dice, el Evangelio dice de qué manera los pecadores pueden ser cambiados en lo que respecta a la posición y condición para quedar en una buena relación con Dios. En otras palabras, hermano amado, es en el Evangelio donde se predica a Jesucristo. Los mormones no predican a Cristo. Los testigos de Jehová no predican a Cristo. Pero los evangélicos, los cristianos, los pentecostés, predicamos a Cristo. Predicamos que Él es el camino. Predicamos que Él es la vida. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Hermana, usted que ha venido. Amigo, usted que me está escuchando. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer en Jesús, el Hijo de Dios. Usted tiene que aceptarlo. Si usted no lo acepta, usted se pierde y se condena, porque en su justicia usted no puede ser salvo. ¿Cuántos están aquí? Una frase notable en el libro de Romanos, cuando usted lo lee, es una frase que dice justicia de Dios. Esa frase usted la va a oír. Y el hombre que va a ser justificado con Dios o para con Dios necesita conocer justicia divina. No justicia del hombre, no las obras y los actos que el hombre haga. Por eso es que Cornelio, con todo y obras, no se iba a salvar. Fue necesario que el ángel bajara y le dijera lo que tenía que hacer. Fue necesario que Pedro fuera a la casa de Cornelio y presentara a Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la casa de Cornelio, entonces llegó la salvación a él. ¿Cuántos alaban? Bendito sea Cristo Jesús. El carcelero, con todo y posiciones, estaba perdido. No importaba que era un romano y un soldado. Si no tenía a Cristo, estaba perdido. Saulo, antes de ser Pablo, aunque tenía teología, aunque tenía la ley, no tenía a Cristo. No era salvo. Aunque decía que defendía el camino de Dios, matando a los cristianos. Pablo también necesitaba un encuentro con Jesucristo. Y aquel Saulo se convirtió en Pablo. Lidia, aquella mujer vendedora de púrpura. Cuando Pablo llega a Filipo, Pablo se fue a un río y las mujeres estaban orando. Aunque oraban, no eran salvas. Aleluya. Lidia necesitaba a Jesucristo. Y Pablo se los presentó y Lidia creyó a Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Israel, el pueblo de Dios, se aferró a la ley y pensaron que por las obras de la ley iban a ser salvos. Y no es por las obras de la ley que el hombre es justificado, sino por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Israel será salvo hasta que sus rodillas se doblen y ellos confiesen que Jesucristo es el Señor. Hasta que se conviertan, entonces, aleluya, verán el resplandor de la gloria del Cristo, del Mesías, que ellos tanto han esperado. Con esto, lo que le estoy diciendo a usted es que se vaya haciendo una idea del fin que le espera al que no quiere a Cristo. ¿Qué esperanza puede tener el ser humano sin Jesucristo? Es en la justicia, por la fe en Jesucristo, que el hombre es salvo. Pablo el apóstol, en el poder de la revelación por el Espíritu Santo, nos demuestra que todos los hombres necesitan la justicia de Dios. Diga conmigo, todos los hombres necesitan la justicia de Dios, puesto que la raza humana, hermanos y hermanas, toda ha pecado. Diga conmigo, la raza humana toda ha pecado. La raza humana toda ha pecado. Y por eso es que el pecador necesita justificación.
necesita conocer justificación. Los gentiles, nosotros estábamos bajo condenación. Todos los que no éramos de la nacionalidad israelita estábamos bajo condenación. La Biblia dice en Romanos 1, versículo 19: porque lo que a Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea que aunque Dios escogió al pueblo de Israel, el pueblo que no era israelita, teníamos evidencias que había un Dios. ¿Y cuál era esa evidencia? La creación del mundo. Porque Dios le habla al hombre a través de la naturaleza. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando el hombre, amado hermano, no entendió eso, ni adoró a Dios ni le sirvió, sus mentes se oscurecieron. El diablo tomó ventaja. En Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. En otras palabras, todo ser humano se había vuelto necio. Todo ser humano se fue al pecado, profesando ser sabio se hicieron necios. Como miles de gente ahorita que profesan pecado, que no han venido a Cristo y creen que no hay necesidad de hacerlo, se han hecho necios. Amado hermano, están profesando que son sabios, ignorando a Cristo. Están profesando de que ellos son los sobresalientes de la tierra. Yo en unos tiempos pasados también creí que era sabio vivir sin Cristo. Creí que era sabio, aleluya, no aceptar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta y hoy una vez más ratifico que era mi necedad la que me tenía apartado del dador de la vida, cuando Él ya había venido a buscarme en esta tierra. Y bendito sea su nombre. Cuando tengo un fuerte aplauso. En otras palabras, a través de lo creado, Dios ha manifestado al mundo su poder y su deidad, para que las cosas visibles de la creación nos testifiquen de Dios. Esto debió llevarnos a adorarle, a servirle, amado hermano, a esperar en sus promesas. Pero luego la ceguera espiritual los condujo a la idolatría. Después que el hombre cayó en tiniebla, el hombre después se cegó y se fue a la idolatría. Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea que en vez de levantar las manos y adorar al que hizo los cielos y la tierra, lo que hicieron fue levantar un pedazo de palo, adorar al elefante y crear su propio ídolo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que la gente hace cuando la gente se justifica, queriendo buscar caminos de salvación, evadiendo a Cristo. Pero no nosotros. Aleluya. Dice la palabra que esa ceguera espiritual los condujo a idolatría y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La idolatría los llevó a una corrupción moral. Romanos dice, aleluya, en el 1:24, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacable y sin misericordia. Hermanos amados, en esto se había convertido la humanidad separada de Cristo. Y por eso, amado hermano, la Biblia dice que no hay excusas para el hombre, no hay excusas para el pueblo, no hay excusas para las naciones. Dios nos ha hablado a través de su naturaleza. Dios nos ha hablado, amado hermano, aleluya, bendito Dios, desde los tiempos antiguos, por los cielos y por la tierra. Y también no tenemos excusa los seres humanos que van a evadir a Cristo. No tendrán excusa el día de mañana, porque dentro de ellos hay una conciencia que aprueba o desaprueba sus acciones. El ser humano tiene una conciencia que cuando usted hace lo bueno, la conciencia le da un like, aleluya. Pero cuando usted hace lo malo, la conciencia le habla a usted y le dice que usted está mal. Y por eso Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. El 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando entendimiento a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los gentiles que no éramos judíos estábamos condenados. No teníamos excusa a esa condenación. Ahora, ¿por qué nos íbamos a condenar? Porque Dios no nos había hablado de ninguna manera. Dios nos había hablado, amado hermano, por la naturaleza, por las cosas invisibles de su santo poder y su deidad. Y también le ha hablado al hombre por la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? En los tiempos antiguos también el judío estaba condenado. El judío estaba condenado con todo y la ley. ¿Me está entendiendo? La ley no salvaba a nadie. La ley era para los transgresores. La ley era para los... La ley incluso se introdujo para que el pecado abundara. La ley vino a sacar a luz el pecado, no la justicia. Imposible era que el hombre por la ley se justificara. Imposible. La ley se le fue dada al pueblo de Dios, a Moisés y a su pueblo, para que ellos entendieran que había pecado y que a través de la ley ellos procuraran esperar al Mesías que prometía la ley. Por eso los sacrificios de los animalitos solo eran un ayo, una representación del sacrificio que Cristo iba a hacer por el pueblo judío. Qué lindo está esto. Aleluya. Algunos de ustedes han de estar perdidos, pero sé que el Espíritu Santo les va a ayudar. Yo estoy deleitándome en esto porque esto es misterio y por esto hay que ser espiritual para entenderlo. Le estoy diciendo, el judío estaba bajo condenación, porque estoy hablando de que la justificación la necesitábamos todos. He hablado de los gentiles, estábamos condenados, y también los judíos. Es cierto que los judíos, a ellos pertenecía la nación escogida. Ellos eran la nación escogida. Y ha conocido la ley de Moisés por centenares de años, pero ha violado esa ley en lo que respecta al pensamiento, a los hechos y a las palabras. Pablo cierra las puertas de esta celda de condenación de la raza humana con las siguientes palabras. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Diga, amigo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, judíos, gentiles, estábamos bajo el juicio de Dios. Y hoy todos estamos bajo ese juicio. Mi alma te alaba, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado. Oiga bien, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es conocido el pecado. O sea que cuando la ley se le dio al pueblo de Israel, se conoció el pecado. Cuando alguien conoce que es un pecador, amados hermanos, cuando alguien sabe que es pecador, buscará justicia. Se preguntará la pregunta del carcelero: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme? Pero qué lamentable es que la gente con pecado, la gente justifique su falta. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre, no buscar remedio para el pecado. Porque ¿cuántos creemos que hay remedio para el pecado? ¿Cuántos creemos que ha venido cura para el pecado? La sangre de Jesucristo. ¿Cuántos aplauden a Jesucristo? ¿Cuántos aplauden la sangre? La sangre de Jesús todavía sigue limpiando a los pecadores. La sangre de Jesucristo todavía sigue cambiando. Aleluya. Diga conmigo antes. Diga conmigo antes. Todos éramos pecadores. Diga conmigo antes. Todos estábamos bajo juicio de Dios. Diga conmigo antes. Todos estábamos bajo sentencia de condenación. Todos antes estábamos condenados. Eso es lo que Jesucristo quiere que usted entienda. Cristiano debilitado. Aleluya. Esto es lo que Jesucristo quiere que entienda la iglesia que ha recibido fe y gracia. Estábamos condenados. Aleluya. Eso no se celebra. Aleluya. Antes, sin Cristo, al morir, caíamos directamente al Hades, al lugar de tormento. Y allá un día íbamos a ser resucitados y llevados al cielo para enfrentar el juicio final. Y de ese juicio final ser lanzados al infierno, al lago de fuego. Eso es lo que a usted le esperaba. Eso es lo que a mí me esperaba. Eso es lo que a los miles de hermanos les esperaba. Pero gracias damos al Señor que ya no es así. Para nosotros ya no es así. Y a hoy le quiero hablar de la hora, porque le he hablado de cómo era ayer. Y quiero que por favor me acompañe a Romanos 3. Romanos capítulo 3, 21. Mire cómo es ahora. Qué grande es el misterio de la piedad, decía Pablo. Qué grande es lo que Dios ha hecho. Oh, si el hombre encontrara la verdad que habla la Escritura. Oh, hermanos amados, qué grande es este misterio. Aleluya. Romanos 3:21. Aleluya. Pero ahora, ahí usted halla la palabra clave para nosotros. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Diga conmigo, se ha manifestado la justicia de Dios. Antes no había justicia de Dios. Lo que había era ley para el pueblo judío. Y aún ellos necesitaban la justicia de Dios. ¿Cuánto no más nosotros? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo vino la justicia de Dios? Por medio de Jesucristo. Vino la justicia de Dios, vino por Jesucristo, para todos los que creen en Él. Yo quiero que ese versículo usted lo reciba en su espíritu. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, hermanos. Por cuanto todos pecaron
estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Mire cómo Dios ha ayudado al ser humano, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a todo el de la fe de Jesús. Esto es grande lo que le estoy diciendo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. El vocablo ahora. ¿Por qué dice Pablo ahora? Este vocablo es importante que lo entendamos. La venida de Cristo, aleluya, efectuó un cambio en el trato de Dios con el hombre. Esto es importante que usted lo comprenda, que desde que Cristo entró al mundo, Dios empezó a ver al hombre desde una manera diferente a como antes lo miraba. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo, Dios trae un cambio para tratar al hombre, y también a través de Cristo Dios introdujo una nueva dispensación. Ya no estamos en la dispensación de la ley, estamos en la dispensación que vino por medio de Jesucristo, y es la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Aleluya, qué lindo es Dios, cómo nos ha ayudado Dios, cómo nos ha favorecido el Todopoderoso, hermano. La gracia ha llegado. Hoy hay salvación para todos. Para todos los pecadores hay salvación. Para todos los adúlteros, para todos los homicidas, para todos los mentirosos, para todos los desleales, los infieles, los que aborrecían lo bueno, para los asesinos, para los sodomitas. Para todos hay salvación. Hay salvación para el borracho, hay salvación para la prostituta, la lesbiana, el homosexual. Aleluya, hay salvación. Aleluya, para el que esté en lujuria, para el que esté en lascivia. Hay salvación para aquel que ha matado, para aquel que ha robado, aquel que ha aborrecido, aquel que robó, que envidió, aquel que se vengó y cometió pecado. Hay salvación, hay perdón de pecados hoy en estos tiempos. Hay salvación para todos. No importa lo que el hombre hoy ha cometido, hermanos. El hombre hoy puede ser salvo. Salvo de condenación, salvo de la ira. ¿Qué debe hacer el ser humano? Venir a Jesucristo. Jesús no cargó la cruz por cargarla, ni tampoco recibió el azote en su espalda, que le rompieron su espalda solamente porque se lo querían romper. Jesús no llegó al Calvario ensangrentado únicamente porque quería llegar al Calvario, aleluya, ensangrentado. Él no se dejó clavar las manos allá en el madero, aleluya, solamente por dejárselas clavar. Él estaba pensando en ese joven deprimido. Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en mí. Él estaba aguantando el castigo de nosotros en su cuerpo en el madero. Aleluya, para que se introdujera en el ser humano salvación, para que viniera la imputación de la justicia de Dios a cada ser humano, para que Dios rescatara del abismo nuestras almas. Jesucristo cargó la cruz, llevó el dolor, fue afligido por nuestras rebeliones. Por eso es que ahora nadie puede justificarse ante Dios. Todos debemos correr a Jesucristo, limpiarnos de nuestros pecados. Hay salvación para todo aquel que está en pecado, para todo aquel que está deprimido, aquel que está cansado, aleluya, de fallar, aquel que se siente culpable, aquel que se siente solo, aquel que se siente triste, aquel que fue abusado. Hay restauración en Cristo. Hay restauración en Cristo. Jovencita, tú que fuiste abusada, jovencito, tú que fuiste abusado,
Hay restauración en Cristo. Las heridas las sana el Señor. Él sigue siendo el Salvador de los pecadores. Cristo no ha cambiado. Y que me oigan todo el planeta si es posible. Que me oigan las naciones. Que me oigan los impíos. Que me oigan la prostituta. Que me oigan los pecadores. Si mueren en condenación es porque ustedes quisieron. Pero yo les anuncio que hay perdón de pecados. Yo les anuncio que Jesucristo dio su vida por ustedes. Yo les anuncio que había un camino, que había una justicia, que había venido a la tierra por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted muere sin Cristo y se condena, no tendrá excusa, no tendrá excusa, porque salvación ha llegado. Aleluya, aplauda, aplauda, aplauda. Salvación ha llegado. Las naciones, si experimentan la ira de Dios, es porque lo desearon, pero salvación ha llegado. Las familias, si experimentan el dolor de la separación por el pecado, es porque quieren, pero salvación ha llegado. El joven que muere a temprana edad, baleado, acuchillado en una cantina por andar en rebeldía, va a morir porque quiere. Pero salvación había para ese joven, salvación había para esa jovencita. Aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda, aplauda. Y Katy, esta ciudad tiene que saber, aleluya, el que está perdido en Katy tiene que saber que ha llegado justicia de Dios, que ha llegado salvación de Dios. Yo quiero decirle a Katy que ya Dios no la culpa por su pecado. Yo quiero decirle a Katy que sus pecados le han sido perdonados. Yo quiero decirle al mundo que los pecados ya fueron clavados en una cruz. Aleluya. El peso de la culpa ya no tiene potestad en usted, porque Jesucristo ha roto el poder del pecado. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Agarró el acta que el diablo presentaba delante de Dios, porque el trabajo del diablo es acusarte. El diablo ha peleado tu condenación. ¿Sabes? Tú estás vivo no porque te lo merezcas. Tú estás vivo porque el Cristo de la gloria ha querido. Pero hay uno que ha atacado tu vida desde que naciste, desde que estabas en el vientre. No ha pensado en verte vivo hasta este día. Él ha luchado a matarte. Tal vez estuviste en accidentes. Tal vez haz memoria cuántas veces el diablo quiso matarte. Pero ¿sabes por qué no te ha matado? Porque Jesucristo te tenía para este tiempo. Jesucristo te apartó para esta temporada. Jesucristo, aleluya, te tenía para algo grande en este tiempo. Ha llegado salvación. Ha llegado salvación. Tal vez tu mamá trató de abortarte 4 veces y no pudo. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, trataron de regalarte. Aleluya. Te creciste sin padre. Te creciste sin madre. Aleluya. Has vivido soledades. Pero ¿sabes qué? El diablo no te ha podido matar ni te matará. Porque tú encontraste salvación. Porque hay uno que te ha salvado. Hay uno que te ha cuidado. Hay uno que sabe que tú no eres un accidente en esta tierra. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito Dios. Aleluya. Cuando usted mira al borracho, usted no lo mire borracho. Usted dígale al borracho: yo te declaro salvo y sano en el nombre de Cristo. Usted dígale al pandillero: te declaro libre en el nombre de Jesucristo. Suéltele la palabra. Aleluya. Cuando usted mira al que está endemoniado, usted dígale: sos libre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando usted mira al enfermo, póngale mano y dígale: en el nombre de Jesús, Él llevó la enfermedad. Por lo tanto, te declaro sano en el nombre de Jesucristo. Hay un Salvador en esta tierra. Hay uno que sigue consolando. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted cree en Jesucristo, cuando usted cree en Jesucristo, toda la culpa
todos los hechos inmorales, todas las faltas, todos los pecados que usted cometió. Cuando usted acepta a Jesucristo, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y cargó la cruz, y sin pecado cargó la cruz y murió sin pecado, aleluya, pero cargó el pecado de la humanidad. Y cuando Jesucristo resucita, la justicia de Dios se manifestó a todos los hombres. Ahora tenemos que saber que solo hay uno que ha vencido. En el cielo a nadie conocen, a no ser que se presente en el nombre de Jesús. La gente puede orar, pero si no dicen en el nombre de Jesús, el cielo no los conoce. Pero cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesús, el cielo dice: este conoce justicia, este tiene justicia, este sabe justicia. ¿Qué pasa cuando una persona acepta a Cristo? Esa persona en el momento es justificada, es presentada sin culpa por la justicia de Jesucristo que le es imputada. Cuando el pecador acepta, ya Jesucristo imputa la bendición de Él en la persona. Los beneficios de Cristo, todos pasan: la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, la bendición de Cristo, la herencia de Cristo, la salvación de Cristo, se imputa a la persona. Es una imputación la que hay. ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos celebran? Le es imputada la vida de Cristo a la persona cuando la persona cree. Aleluya. Esto es poderoso. La gente no se imagina lo poderoso que es aceptar a Cristo. Acá hay gente que todavía no está experimentando lo que Cristo ya le imputó. Aleluya. Lo que Cristo ya le dio, pero no lo están disfrutando porque no lo conocen ni lo creen. Y yo quiero que en esta tarde usted brinque después de estas palabras, porque usted es la persona que ha sido justificada al creer en Cristo. Mire, no importa, hay gente que siendo cristiana son atormentados, el diablo los acusa. Hay quienes me han dicho: ya no puedo más. Hay quienes me han dicho: no, pastor, esto está muy fuerte. Aleluya, el desánimo me ha llegado y tanta cosa. Yo le voy a ser honesto. Aleluya, cuando usted conoce los beneficios de creer en Cristo, no hay quien lo pueda detener a usted. Y usted al mundo lo va a ver como un basurero donde usted no puede volver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la palabra justificar? La palabra justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo, pronunciar sentencia favorable de aceptación. En otras palabras, cuando usted estaba en pecado, Dios no lo aceptaba hacia usted. Aleluya. Pero cuando usted cree en Cristo, usted puede ser el pecador que usted quiera ser y Dios lo acepta a usted. Lo acepta en ese reconcilio. Sin Jesucristo, a nosotros no nos reciben en el cielo, ni podríamos ir al cielo. Por eso es que la iglesia ama a Jesucristo y los cristianos adoramos en espíritu y en verdad a Jesucristo, porque a través de Él el Padre nos ha aceptado nuevamente. El término justificar, en efecto, amado hermano, el culpable compadece ante Dios, el juez justo. Pero en cambio de una sentencia de condenación, recibe la obsulación. En otras palabras, nosotros teníamos que ser condenados. Nosotros teníamos que ir al infierno, mis amados. Si la justicia de Dios nos hubiera juzgado antes de tener a Cristo, posiblemente nos hubiera caído un rayo.
Dice la palabra que las obras de nosotros eran como trapos de inmundicia. Nosotros no merecíamos el peor de los castigos, condenación. Pero dice la palabra, amado hermano, que eso era antes sin Cristo. El vocablo justificar o justicia significa un estado de aceptación al cual uno entra por la fe. Esta aceptación es un don gratuito de Dios disponible por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, cuando usted tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre a usted lo acepta y le da la salvación gratuitamente. Le da el perdón de los pecados gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere de la humanidad? ¿Qué es lo que el Padre quiere de la humanidad? Que tengan fe en Jesucristo, que reciban a Jesucristo, que acepten a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Romanos 1:17, porque el evangelio y la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El término justificación, diga amigo, cuando Dios me justificó, me aceptó. Por eso es que tenemos esperanza de entrar al cielo, hermano. Por eso es que Jesucristo quiere venir a traernos, porque en el cielo nos aceptan. ¿Por qué cuando Cristo venga no se va a llevar al mundo entero? ¿Por qué los demás no se pueden levantar en el arrebatamiento? Porque a ellos no los aceptan allá arriba todavía. Pero ¿dónde están los que arriba tienen puertas abiertas? ¿Dónde están? ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos celebran a Cristo? ¿Dónde están los que se van para el cielo pronto? Aleluya, diga gloria a Dios. Me aceptaron en el cielo. Diga gloria a Dios, me aceptaron. Me aceptaron en el cielo. Voy a entrar en el cielo. Voy a ver a mi Padre. ¿Cuántos vamos a ver al Padre un día? ¿Cuántos lo vamos a adorar en espíritu? ¿Cuántos vamos a estar con Jesucristo en el reino un día? Diga conmigo, me han aceptado. Diga conmigo, me han aceptado. El Padre me aceptó. El Padre me aceptó. Aleluya. Qué lindo. La justificación es un estado de aceptación sobre el cual reposa el creyente. Hermano, cuando usted viene a Cristo, usted tiene un reposo. ¿Y por qué hay paz y hay reposo? La Biblia dice que somos justificados por la fe y por medio de ello tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El hombre, mientras no venga a Cristo, no tendrá paz. No hay paz en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Paz solo cuando el hombre acepte a Cristo. Mire la turbación que las naciones viven, la turbación que la familia, los matrimonios y los hijos viven, es no estar a cuentas con Dios. ¿Qué hombre en rebelión con Dios, qué hombre o mujer en rebelión con Dios tendrá paz? ¿Quién podrá estar sano sin haberse reconciliado del pecado con Dios? Por eso dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Es importante que el que no ha creído en Cristo ahora crea en esta noche. Es importante que usted de una vez por todas crea que Jesucristo es su paz. Yo quiero saber dónde están los que creen que Jesucristo es nuestra paz. ¿Cuántos pueden aplaudir esa verdad? Yo testifico ante mi Dios, yo testifico ante todo lo creado, que solo Cristo es nuestra paz.
Yo testifico que solo Jesucristo es la paz suya. Yo confieso y declaro que palabra de restauración, en nadie más tiene paz que solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿En quién tendrán paz nuestros hijos? En nuestro Señor Jesucristo. Si tienes en consideración, sin tener en consideración su pasado pecaminoso y su interpretación y sin tu imperfección presente, tiene una imputación completa y segura en una relación con Dios. Cuando alguien es justificado, es cuando Dios da un veredicto y nadie puede contradecir o negar aquello. En otras palabras, en el trono han dicho: mire, cuando usted acepta a Cristo, lo que se dijo en el martillo de Dios cayó. O cómo le podemos llamar a lo que usa el juez. Mire, hermana, cuando alguien no ha aceptado a Cristo, está Jesucristo abogando allá: Señor, oro por esa persona. Señor, yo pagué el precio. Y el diablo: no, pero aquí están los decretos, aquí está la acta, me pertenece, él debe morir. La paga tú dices que la paga del pecado es la muerte, y él no te ha aceptado todavía. Él no te ha aceptado. Él no puede ser justificado. Pero lo que el diablo no sabe es que no solo Jesús aboga la causa, sino que el Espíritu Santo, en lo que el diablo está botando saliva, en lo que el diablo está bla, 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 el Espíritu Santo te fue a traer. Aleluya. ¿Y para qué el Espíritu Santo te fue a traer? Para que aceptes a Jesucristo. ¿Y qué va a pasar cuando aceptes a Jesucristo? El Padre le va a decir al diablo: hecho está, comprado, hoy lo justifico, nunca más es pecador, los pecados le son perdonados. ¿Me está entendiendo? Cuando alguien acepta a Jesucristo, se acabó lo que el diablo decía. Ya no tiene poder lo que el diablo estaba haciendo. Se anuló el acta de los decretos que le era contraria a usted y es clavada en la cruz. ¿Me está entendiendo? Por eso, si usted ha aceptado a Cristo, celebre la victoria de Cristo. Venga con buena expectativa a la iglesia, venga con alegría, porque usted ya no es culpable. Usted ha sido justificado por la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso es que la iglesia debe ser el pueblo más alegre de la tierra. Los cristianos tienen que cantar himnos de victoria. Los cristianos tienen que ser el pueblo más vencedor, más victorioso, más alegre, más gozoso. ¿Y por qué, pastor? Porque ya no hay culpa, ya no hay pecado en usted. El diablo se rasca la cabeza, si es que tiene, y ya no puede hacer nada con usted, porque usted ¿ha sido qué? ¿Ha sido qué? Usted ha sido presentado inocente. Querían que lo condenaran, pero no. El ángel de Jehová y Jesucristo, el Rey de Gloria, el Espíritu Santo dijeron no. Por eso ahora nosotros somos victoriosos. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, es tan poderoso lo que sucede cuando venimos a Cristo. Dios da un veredicto y Dios te declara inocente. Cuando alguien es justificado, es un acto de gracia que recibe la persona de Dios, por medio de la cual la persona es perdonada de todos sus pecados y nos acepta en calidad de justo ante su presencia. Solo en virtud de la justicia de Cristo, imputada y atribuida a nosotros al recibir por fe a Jesucristo solamente. En otras palabras, cuando tú aceptas a Jesucristo, es imputada la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, la herencia de Cristo, la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo, el poder de Cristo, y todo lo que Cristo es, te es imputado a ti, y pasas de ser un esclavo
a ser hijo de Dios, la misma naturaleza de Cristo se te es dada, porque tú aceptas a Cristo, te es imputada y atribuida toda la gracia que hay en Cristo. ¿Y qué será que hay gente que aún aceptando a Cristo están deprimidos? Celebra la victoria de Cristo. La justificación es primordialmente un cambio de posición de parte de Dios al pecador. Antes condenado, ahora es absuelto. Antes bajo la condenación divina estaba sujeto, ahora él está sujeto a la alabanza divina. La justificación abarca mucho más que el perdón de pecado, oiga esto, y la eliminación de la condenación. En el acto de la justificación, Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. En otras palabras, usted en el cielo nunca más lo conocen como pecador. A usted en el cielo le llaman el justo. Aleluya. A usted le llaman el hombre recto, la mujer recta. A usted ya no lo conocen como el malo. A usted ya no lo conocen como el iracundo, como el impío pecador, como el asesino, como aquel mentiroso, como el mujeriego. A usted lo conocen como el justo. Aleluya. Ya Dios no lo mira en pecado a usted, porque cuando Dios lo mira a usted que ha aceptado a Cristo, Dios mira al propio Hijo en usted. Y el Padre nunca vio a su Hijo en pecado. Y eso es lo que el Padre quiere que usted y yo entendamos. Ya no nos ve como el hombre lo ve. El hombre nos juzga, el hombre nos condena, el hombre nos rechaza, el hombre nos critica, el hombre no nos acepta. Pero allá arriba nos han aceptado y nos llaman justos. Aleluya. Nos llaman justos. Diga, amigo, nos llaman justos. Mire esto. En algunos países, el gobernador de un estado o el juez de una corte puede comulgar la pena de un criminal, pero no puede devolverle la posición de uno que jamás ha quebrantado las leyes. En otras palabras, un gobernador o un juez puede decir: bueno, quedas libre, pero la mancha y el récord le queda, no se borra. Eso es la justicia terrenal. Pero Dios puede hacer ambas cosas. Borra el pasado de la persona, es decir, los pecados y ofensas, y luego trata a la persona como que si nunca hubiera cometido ninguna vez en su vida un pecado. En otras palabras, después que una persona pide perdón a Dios por su pecado y esa persona cree en Jesucristo, jamás Dios vuelve a ver a esa persona de la forma que antes la miraba. ¿Usted puede entender lo que le estoy hablando? Ningún juez, el criminal perdonado no es considerado o descrito como persona justa o buena. Pero cuando Dios justifica al pecador, lo declara justificado, es decir, justo ante su vista. Ningún juez terrenal podría juzgar con justicia a un criminal, es decir, declararlo justo y bueno. Si Dios estuviera sujeto a las mismas limitaciones, justificar solo a los buenos, no hubiera venido el Evangelio ni Cristo a los pecadores. Por eso Jesús decía: no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero hablarle a todos aquellos que se han equivocado, que están en pecado.
a ustedes los anda buscando el Señor para abrazarlos. Aquí vemos el gran valor que el Evangelio tiene, hermanos. Aquí vemos el gran valor que Jesús tiene. Vino a salvar a los pecadores. El milagro del Evangelio consiste en que Dios acude a los impíos y pecadores con una misericordia que es toda justa, y capacita a los impíos por la fe en Jesús, y a pesar de lo que son, les da la oportunidad de iniciar una relación nueva con Él, en la cual la justicia se hace posible para ellos por medio de creer y tener fe en Jesucristo, su Hijo. De manera que la justificación primeramente es una resta en la vida de la persona. Le quitan y le cancelan